Su nombre está asociado con proyectos culturales de gran impacto en la sociedad y el pensamiento independiente en Cuba. Nació en Pinar del Río el 4 de agosto de 1955. Es ingeniero agrónomo de profesión, educador por vocación y líder católico de alma. Bueno, he sido invitado por el Cuba Study Group para una conferencia sobre reconciliación entre el pueblo cubano. Y he participado con 2 alemanes y una cubana, Marifeli Pérez Estable, aprendiendo un poco de la experiencia de la unificación de las 2 Alemanias y su proceso de reconciliación, y también dando nuestra opinión los cubanos cómo prevemos y cómo soñamos ese proceso de reconstrucción y reconciliación del pueblo cubano. María de la Caridad Gálvez Chiu nació el 26 de diciembre de 1968 en Pinar del Río, Cuba, donde aún reside y donde todos la conocen como Karina Gálvez. Mi nombre es Karina Gálvez Chiu y soy miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia, o más bien miembro de un proyecto que se llama Convivencia, que es más que una revista, que se hace desde Pinar del Río. Soy economista de profesión. Hasta ahora he trabajado en una escuela de economía estatal, por supuesto, en Cuba, en Pinar del Río, que bueno, ahora acaba de cerrar, así que por eso digo hasta ahora. Saily Navarro nació en marzo de 1986 en la Isla de la Juventud, Cuba. A los 3 años regresó junto a su familia al municipio de Perico, en Matanzas, de donde son oriundos y donde aún residen. Cuando tenía 6 años, en diciembre de 1992, su padre, Félix Navarro, profesor de física y director de la única escuela secundaria básica del municipio de Perico, es apresado por realizar grafitis en contra del gobierno pidiendo libertad en Cuba. Saily Navarro es una joven cubana, nacida en marzo en el año 1986 en la Isla de la Juventud, quien a los 3 años pues regresó a la provincia natal de sus padres, Matanzas, en el municipio de Perico, y allí pues se desarrolló, pasó su infancia, su adolescencia y su juventud. Marcada un poco su infancia, precisamente porque desde muy temprana edad, a los 6 años, tuve la primera separación de mi padre, que fue llevado a prisión. En la década de los 90, precisamente en el año 92. Era un profesor de física, director de la única secundaria básica existente en el municipio de Perico, pero quien pues comenzaba a ver una visión diferente del régimen cubano. Henry Constantin nació en 1984 en Camagüey, Cuba, donde creció y se educó. En 2001 representó a ese país en el segundo concurso hispanoamericano de ortografía de Bogotá. Fue expulsado en varias ocasiones de sus estudios universitarios por problemas políticos. Es graduado del 7º curso de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Textos suyos han sido publicados en medios de prensa cubanos, incluso en medios oficiales. Es escritor, fotógrafo, periodista y comunicador por vocación. Yo soy hasta ahora un aficionado al periodismo y a querer cambiar el país donde vivo, básicamente. Son las 2 cosas que más me han marcado en los últimos años. Tengo 30 años dentro de unos días y vivo en Camagüey, aunque estoy ahora en Miami temporalmente estudiando como parte de las becas estudiantes cubanos por 6 meses. Tengo un blog, soy del consejo de redacción de la revista Convivencia. Tengo mi propia revista en Camagüey que se llama La Hora de Cuba, o sea, digital, está en internet, está en todo el mundo. Tengo un espacio cultural independiente en mi casa donde presentamos audiovisuales, fotos. Ese es Henry Constantin. Se conoce como Primavera Negra de Cuba a los eventos sucedidos durante la primavera de 2003, cuando el gobierno de Fidel Castro, debido al creciente auge del movimiento opositor cubano, desata una ola represiva. Primero, cientos de agentes de la policía política cubana a lo largo de toda la isla y en simultáneo allanan durante horas un centenar de hogares, interrogan a sus moradores, confiscan ordenadores, máquinas de fax, máquinas de escribir, fotos, etc., para finalmente arrestar a detractores de su régimen, en su mayoría periodistas
periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, médicos, bibliotecarios y sindicalistas independientes, todos opositores pacíficos, a quienes se los denominó el grupo de los 75 prisioneros de conciencia. Mi nombre es Normando Hernández González, exprisionero de conciencia de la causa de los 75, conocida a nivel internacional como la Primavera Negra de Cuba, natural de Camagüey. Y nada, estamos ahora viviendo aquí en Miami con mi familia. José Miguel Martínez nace en Quibicá en el año 1963, tengo 50 años. Fui un cubano más que en un momento determinado de su vida empezó a cuestionarse en su yo interior qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor, qué pasaba con la vida nacional, qué pasaba con la situación que cada día se depauperaba más en su entorno, y por esos cuestionamientos internos que todo hombre en determinada edad de la vida tiene, decidió levantar voz y decidió, previamente consultado con su esposa, formar parte de los grupos de la disidencia interna que reclamaban cambios en el país. Mi nombre es Horacio Julio Piña Borrego. Soy cubano, nací en el municipio Sandino, un poblado conocido por Las Martinas, de profesión contador. En el 98, bueno, ya ingreso en la oposición al régimen cubano. Estuve militando en el Partido por Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharos, hasta el año 99, que bueno, llegué a ser el delegado del municipio Sandino. Ahí me mantuve como delegado, bueno, hasta el 2003, que bueno, que soy cancelado, que soy, llevado a prisión. Mi nombre es Félix Navarro Rodríguez. Nací el 10 de julio de 1953 en el pueblo de Perico, en la provincia de Matanzas. Casi toda mi vida la he desarrollado aquí, con excepción de 11 años y medio que me desenvolví como profesor en las escuelas en el campo, en la isla de Pinos. Regresé hacia la provincia de Matanzas nuevamente en julio de 1988 y continué laborando en las escuelas de esta provincia. Pero mi actividad opositora tiene su inicio el día 14 de diciembre de 1992, en que, siendo director de la escuela secundaria básica de este pueblo de Perico, fui hecho prisionero cuando estaba colocando carteles en contra del gobierno en esa noche de apagones en Cuba, específicamente en nuestro territorio. Ahí fui detenido y procesado por propaganda enemiga y quedé en un juicio que se celebró el día 7 de octubre de 1993 en la audiencia de La Habana. Iván Hernández Carrillo, con los marrazos. La ciega mañana del día 18 de marzo del 2003 fui arrestado junto al activista de derechos humanos Gilberto Caballero Elvire, cuando nos disponíamos a salir en horas tempranas de la mañana a inaugurar una biblioteca independiente en el municipio de Pero Betancourt, aquí en la provincia de Matanzas. Yanicet Rivero nació en Camagüey, Cuba, en 1969. En 1983, a los 14 años, emigró a Venezuela junto a su familia. Allí se graduó de licenciada en Comunicaciones y Publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones de Caracas. En 1990 se traslada también con su familia a Miami, Estados Unidos, donde continuó instruyéndose. Es uno de los miembros fundadores del Directorio Revolucionario Democrático Cubano, desde donde ha trabajado arduamente llevando a todo el mundo el mensaje de los grupos opositores al régimen de Castro y notificando a la comunidad internacional acerca de los atropellos a los derechos humanos en la isla por parte del gobierno totalitario. Yo soy una joven cubana, camagüeyana. Vengo de una familia de músicos, de escritores. Viví en Cuba hasta los 14 años y fui exiliada a Venezuela. En Venezuela
conocí la libertad. En Venezuela me encontré con la historia real de Cuba, la historia que no conocía cuando vivía en Cuba o que se contaba muy secretamente en mi casa. Conocí a muchos prisioneros políticos y me sentí combinada a que mis amigos que había dejado en Cuba, mis primos, mi familia, pudieran conocer la realidad de lo que estaba pasando en nuestro país y que de alguna manera pudiera contribuir con un pequeño grano de arena al cambio, a que Cuba pudiera disfrutar de la libertad, de la democracia que se merece. Berta Antúnez Pernet nació el 7 de agosto de 1959 en Cuba, en el seno de una familia humilde. Luego de una niñez y adolescencia normal, toma conciencia política en el año 1990, cuando su hermano Jorge Luis García Pérez Antúnez es acusado de propaganda enemiga por expresar en una plaza pública que Cuba debería experimentar los mismos cambios políticos que estaban ocurriendo en Europa del Este. Bueno, Berta Antúnez es una mujer sencilla, de pueblo, cubana, una persona que hace solamente 6 años que vive en Estados Unidos, que llegó a este país por el programa de refugiado político. Como te decía, es una persona muy sencilla que tuvo que integrarse en la lucha dentro de Cuba, en la lucha de derechos humanos, por la necesidad y el rol que corría en aquellos momentos. Te cuento que yo tengo un hermano que cumplía una cárcel de 17 largos años, donde estaba extremadamente siendo muy maltratado, golpeado, atropellado. El nombre de mi hermano es Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien fue sancionado a 17 largos años de prisión solamente por manifestarse públicamente, por decir lo que él sentía, por pretender querer ser libre, hablar en libertad y hacer uso de esa libertad con la cual Dios nos manda a todos los seres humanos al mundo. Bueno, voy a decirle en sí lo que yo represento, porque realmente Jorge hay muchos, García igual. Yo perdí a mi familia en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. De ahí empieza mi triste historia en la vida. Me llamo María Victoria García, soy sobreviviente del remolcador 13 de marzo. Osvaldo Payá Sardiñas fue una de las figuras más prestigiosas y respetadas dentro de la oposición cubana. Dedicó su vida a trabajar por la democracia y la libertad de Cuba. Nació el 29 de febrero de 1952 en el seno de una familia católica en El Cerro, La Habana, Cuba. Soy la esposa de Osvaldo Payá, soy cubana, soy católica, soy de La Habana, nos casamos hace 26 años,
Bueno, estuvimos casados 26 años. Nos casamos en septiembre de 1986. Nos conocimos dentro de la iglesia. Ambos trabajábamos en la reflexión eclesial cubana de la iglesia en Cuba, con vistas a preparar el Encuentro Nacional Eclesial Cubano que se celebró en el año 86. Yo entendía perfectamente, porque soy también una mujer de fe, que esa era su vocación y su compromiso, y que él se sentía comprometido desde su fe. O sea, para él, su relación personal con Jesús le invitaba a eso. Era una respuesta, su vocación política era una respuesta a la llamada de Dios de servir a los hombres. Mi padre era un hombre cordial, sumamente feliz, se llevaba bien con todos los que lo rodeaban. Fue un magnífico padre, demasiado protector pudiera ser en todo, ¿no? Tenía a veces una visión y una experiencia de las cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, siempre de manera muy sobreprotectora, tratando de cuidarnos, ¿no? Pero lo hacía de una forma muy inteligente, siempre tratando de transmitirnos una alegría, una felicidad y un ambiente de que nosotros no nos sintiéramos nunca perseguidos ni acosados. Y sabíamos que era la realidad, ¿no?, de lo que vivíamos y la forma en la que vivíamos, pero trataba siempre de buscar la forma de que pudiéramos ser felices incluso dentro de ese ambiente, y lo lograba. Nos fajábamos, nos amábamos, nos reíamos, a veces no nos entendíamos, pero mi papá era la persona que iba a estar ahí siempre, ¿no? Que nos daba, y a mí me daba ese sentimiento de seguridad, de optimismo también, de esperanza, de que no importa lo que pase, las cosas van a estar bien. Era también la diana de todas las dudas, ¿no? El destino de todas mis dudas, todas mis preguntas, ya tuvieran que ver con la trigonometría, la física o la naturaleza humana, de alguna manera él lo sabía todo, ¿no? Y a él me refería. Lo normal entre un hijo y un padre dedicado, un padre que uno no entiende lo que hacía cuando es niño, básicamente no te das cuenta porque era un padre como cualquier otro, dedicado a sus hijos, dedicado a su familia. Según vas creciendo, vas entendiendo quién eres, quién es tu padre, pero creo que nunca puedo decir que se notó la diferencia por lo que hacía con respecto a la educación, con respecto al trato, con respecto a la vida familiar. Siempre, si algo supo cuidar mi padre, pienso que básicamente fue eso. Porque algunos han dicho que la noche no se acabará, pero la noche no es eterna, se está acabando, sí habrá amanecer y un nuevo día. Es más, ya está amaneciendo, apurémonos.